Bien, buenas noches. Sean ustedes bienvenidos. Hoy día tenemos una nueva conferencia, un nuevo webinar. Espero que sea bastante interesante para ustedes. Es un tema bastante importante también para el desarrollo de nuestro trabajo de inteligencia competitiva. Es una herramienta importante, vital, para que nosotros podamos tener un trabajo, un desarrollo, un producto de inteligencia exitoso. Hoy nuevamente quiero darle la bienvenida a quienes nos acompañan todos los días miércoles y también los tenemos presentes el día de hoy, a quienes vienen de diferentes lugares de América y diferentes lugares de Perú. Tenemos hoy día quienes nos acompañan de Argentina, de Brasil, de Canadá, de Colombia, de Cuba, de Ecuador, de España, de Estados Unidos, de Guatemala, de México, de Panamá, de Paraguay, de Perú y de Venezuela. Bienvenidos, bienvenidos todos. Reciban nuestro cordial saludo y nuestro agradecimiento por acompañarnos. Como siempre, tenemos el mejor de los deseos de que estos espacios donde desarrollamos temas de inteligencia competitiva, puedan ser de mucho interés para todos ustedes. Yo soy el ingeniero Rafael Rodríguez, mi nombre es Rafael Rodríguez y soy el presidente de la Sociedad de Inteligencia Competitiva. Vengo hace muchos años atrás estudiando la competitividad en las empresas y también desarrollando estudios y especialización en los temas de la metodología de la inteligencia competitiva. Cada día encuentro temas nuevos, cada día encuentro más tecnología, más conocimiento, más desarrollo, es decir, estamos en un mundo que permanentemente está creciendo en conocimiento, y eso es importante para que nosotros podamos aprovechar cada espacio, cada momento, cada oportunidad que tenemos con respecto a nuestro aprendizaje, a nuestro conocimiento. Bien, vamos a tratar este tema el día de hoy. Nosotros en estos webinars, en este espacio que desarrollamos los días miércoles, buscamos un acercamiento con todas las personas que tienen el interés, la vocación de desarrollar el conocimiento y la cultura de inteligencia. Ese es un campo nuevo en nuestro país. En realidad, en general, es un campo nuevo en la región americana, Latinoamérica, donde nosotros tenemos el deseo de poder llegar a ustedes y ampliar este conocimiento en formar una gran comunidad latinoamericana de desarrollo de inteligencia competitiva. Así que hoy día nos toca tratar un tema metodológico, un tema académico. Hoy día nos toca tratar un tema un poco más profundo que los que hemos venido tratando en las semanas anteriores, ya que pienso que es importante también que vayamos combinando estas experiencias y este conocimiento, tanto en el aspecto de la aplicación en el día a día, en nuestra vida cotidiana, como también en el conocimiento que nos va a permitir poder ahondar en todo en esta gran herramienta de inteligencia competitiva, que cada día encontramos más aplicaciones y más fortalezas en su empleo. Así que, por favor, quiero pedirles que se sientan con toda la confianza, y yo se los voy a agradecer, además, que participen conmigo, que podamos desarrollar una conversación fluida, que podamos tener la oportunidad de intercambiar ideas, y que si ustedes tienen alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta, por favor, con todo gusto, simplemente me lo dicen a través del chat, o si no, activan su micrófono en cualquier momento y a través de él se comunican con nosotros. Así que está totalmente abierta la posibilidad de que podamos dialogar, de que podamos conversar o que podamos hacer las consultas que consideren necesarias. ¿Correcto? Bien, entonces, vamos a empezar
creo que es importante siempre empezar por el inicio, ¿no? Si estamos hablando, el día de hoy vamos a conversar sobre el plan de inteligencia competitiva como una herramienta, como un primer gran paso para poder desarrollar posteriormente un producto de inteligencia exitoso. Entonces, empecemos por ese gran primer paso, que es el plan de inteligencia competitiva. ¿Correcto? Abordaremos otros temas también complementarios que finalmente nos darán una visión bastante amplia, muy global sobre esta importante herramienta. Entonces, para poder empezar por el inicio, definamos entonces qué cosa es un plan, qué características tiene y por qué nos sirve. Un plan siempre está orientado hacia el futuro, obviamente. No podemos planear el pasado, ¿no? Eso es algo indiscutible. Por lo tanto, siempre está orientado hacia el futuro. ¿Y para qué existe? ¿Por qué lo hacemos? Para poder tener la capacidad de poder enfrentar ese futuro de manera organizada, de manera que podamos prever, ¿no?, todas aquellas acciones que podrían presentarse y que podamos hacerle frente de una forma mucho más ordenada, organizada, con una mayor probabilidad de éxito, ¿correcto? O sea, en otras palabras, que no nos encuentre desprevenido. De tal manera que un plan es una lista de pasos con detalles de tiempo, de recursos utilizados para lograr hacer un objetivo, ¿no? Para lograr hacer algo, para lograr conquistar un objetivo. Entonces, el plan tendrá éxito en la medida en que nosotros tengamos una mayor capacidad de poder pronosticar qué es o cuáles son esos pasos o esas actividades o esos recursos que necesitaremos frente a los objetivos que nos hemos planteado para poder, para poder hacerles frente con mayor fortaleza, con mayores capacidades. Si nosotros no tenemos la información correcta, no tenemos definidos los alcances, a dónde queremos llegar, no tenemos claramente definidos nuestros objetivos, no sabemos con qué recursos contamos, etcétera, etcétera, pues definitivamente no vamos a poder organizar de manera anticipada un plan de manera correcta. No vamos a poder organizar un plan que sea útil para poder lograr ese objetivo de enfrentar el futuro. Entonces, un plan es un instrumento muy sencillo, que básicamente todos los días lo vamos realizando, ¿no? Tal vez de una manera un poco más sencilla, un poco más fácil y menos formal, cuando de repente por la mañana o el día anterior simplemente hacemos un repaso de qué tengo que hacer hoy día, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Me voy a trabajar, me voy a ir a comprar, voy a almorzar con tal persona, para eso necesito llevar mi auto, o mejor me voy a pie, debo llevar tal cantidad de dinero, no voy a demorar tanto tiempo. O sea, permanentemente estamos planeando porque permanentemente estamos enfrentando el futuro. Y todos, de alguna manera, queremos enfrentarlo exitosamente. Llegar temprano, que no nos falte el dinero, que no tengamos problemas en hacer, etcétera, etcétera, las acciones o las actividades que queremos hacer, que necesitamos hacer o que planeamos hacer. ¿Correcto? Entonces, mientras más estructurado sea este plan, mientras sea mejor construido y contenga mejores datos con precisión de información, de tiempos, etcétera, pues vamos a tener mejores resultados y mejores capacidades. Entonces, un plan lo aplicamos en diferentes circunstancias, para diferentes actividades, para diferentes momentos. Entonces, ¿también podemos aplicar un plan para hacer negocios? Claro que sí. ¿Podemos aplicar un plan para una actividad de vacaciones? Claro que sí. ¿Y podemos aplicar un plan para hacer inteligencia? Claro que sí. El tema está en que cada uno de ellos tiene diferentes características en cuanto a sus detalles, en cuanto a su precisión y en cuanto a sus capacidades. Es por ello que vamos a nosotros ahora a abordar este tema relacionado con el plan de inteligencia competitiva. ¿Para qué es importante hacer un plan? ¿Por qué tenemos que hacer un plan? Ya, en cierta forma, lo hemos mencionado, ¿no? Un plan nos permite, pues, a las personas, a las organizaciones, a las instituciones, en fin,
nos permite desarrollar el cumplimiento de nuestros objetivos, nos permite, en primer lugar, establecer claramente y de manera muy precisa o específica los objetivos, las metas hacia donde queremos llegar, y luego nos va a ayudar a definir las estrategias, el camino que debemos de desarrollar para poder llegar a cumplir ese plan, ¿correcto? ¿Qué más? ¿Para qué otra cosa nos sirve un plan? Para poder definir los pasos que necesitamos hacer para poder llegar a ello, ¿no? Nada mejor que hacer un checklist, nada mejor que tener una lista de chequeos, una forma de medir si estamos logrando hacer bien el camino hacia el plan, si estamos bien encaminados, si no nos estamos olvidando de detalles, definir estándares, definir indicadores, KPIs, definir una serie de instrumentos que nos van a poder monitorear, ¿no? Nos van a poder permitir monitorear el uso de los recursos y qué tan cerca y qué tan bien estamos haciendo el esfuerzo a través de ese plan para poder conseguir los objetivos, ¿no? ¿Para qué más me sirve un plan? ¿Cuál es la importancia de hacerlo? Para poder anticiparnos y prever los desafíos, ¿no? Prever, pronosticar los desafíos y los obstáculos que pudieran surgir en el camino. De esa manera, nosotros buscamos reducir el riesgo, ¿no? Que también es otra de las razones importantes por las cuales nosotros nos preparamos para el futuro a través de un plan, ¿correcto? Entonces, nosotros buscamos a través de la mejor calidad de información, mejor capacidad y amplitud y actualidad y calidad de información para poder desarrollar mejor un plan, para poder plantear una mejor capacidad de poder enfrentar esos cambios, de poder obtener las formas de que podríamos enfrentar los desafíos, los obstáculos que se puedan presentar y así evitarlos o por lo menos mitigar el impacto que ello podría ocasionarnos en contra de nuestro logro de los objetivos, en contra de poder hacer y lograr un buen plan y un buen avance del plan. Por lo tanto, como podemos observar, ¿no? Y seguramente podríamos encontrar para cada caso una serie de importancias, una serie de eventos o de conceptos que nos permitan reconocer muchas otras capacidades e importancia de poder desarrollar y de mantener siempre, de mantenernos siempre, ¿no? Enfrentando el futuro de una manera organizada a través de un plan. Por lo tanto, entonces, ¿qué cosa es un plan de inteligencia competitiva? ¿No? Es un instrumento, porque es un instrumento, es una herramienta que nos acompaña, que nosotros la utilizamos para poder lograr algo, ¿no? Es una herramienta que está destinada a la gestión de una organización, o de una persona natural también, que contiene los lineamientos para las actividades de inteligencia y contrainteligencia competitiva, para un periodo de tiempo determinado. Acá es importante mencionar el tiempo. Los planes se hacen para periodos de tiempo, ¿no? Podríamos hacer planes que impliquen una visión o una acción hacia el corto plazo, hacia el mediano plazo o hacia el largo plazo. Obviamente, mientras los planes requieran que tengamos un plazo, un lapso de tiempo, un plazo mayor, va a ser más complejo trabajar y desarrollar los planes, ¿no? Los planes, mientras sean a muy corto plazo, planos inmediatos, es más fácil planear lo que voy a hacer hoy día a lo que voy a planear dentro de 10 años, hacer dentro de 10 años o lo que voy a hacer dentro de 5 años. Hay mayor incertidumbre, necesito un mayor esfuerzo, necesito mayor cantidad de información, necesito mayor capacidad para poder tener ese pronóstico y saber hacia dónde debo dirigir mi esfuerzo en un espacio de tiempo lejano que todavía no lo conozco ni lo imagino totalmente. ¿Cuál es la importancia entonces del plan de inteligencia competitiva? Hace un momento veíamos
la, la importancia o el para qué de un plan, y específicamente para un plan de inteligencia competitiva. Como sabemos, y ya lo hemos visto en varias oportunidades, y yo voy a tratarlo ahora durante el desarrollo de esta exposición, las condiciones y las características que la inteligencia competitiva busca, ¿no? Y entre ellas, principalmente, puedo mencionar desde ya que la inteligencia competitiva nos permite enfrentar los cambios, tener la capacidad de poder anticiparnos a los cambios a través del conocimiento, nos permite de una manera ordenada organizar nuestros recursos para poder enfrentar el futuro, convirtiendo los datos en información y la información en conocimiento o inteligencia para poder tener escenarios capaces de darnos la fortaleza de enfrentar lo que se nos viene, de enfrentar los cambios, aquello que nosotros no conocemos, que muchas veces tenemos que resignificar el concepto que tenemos de los diferentes elementos que se nos vienen presentando. Entonces, el plan de inteligencia competitiva, dentro de las varias, eh, eh, digamos, capacidades que tiene importantes, nos permite guiar y estructurar efectivamente todas las etapas del proceso de inteligencia. Este plan está dirigido para que nosotros desarrollemos de manera eficaz, eficiente, el plan de inteligencia, el proceso de inteligencia, la producción de inteligencia. Cuando nosotros necesitamos hacer inteligencia competitiva, por ejemplo, necesitamos hacer inteligencia para desarrollar un mercado de exportación de naranjas para la China. No sabemos quiénes son los compradores, si es que compran o no compran este producto, en qué épocas, capacidades del mercado en cuanto a la demanda, elementos o, digamos, compromisos tributarios, culturales, eh, quiénes son los competidores, de qué otras partes del mundo llegan, cuáles son las formas de transportar estos elementos y cuál sería el impacto en el uso de la tecnología, ¿no? ¿Qué capacidades de tecnología necesitamos para el transporte, etcétera? Y todos estos elementos y estas múltiples variables y dimensiones, tenemos que saberlas, ordenar y manejar de manera que generemos un producto de inteligencia, que hagamos inteligencia competitiva para poder llegar a este mercado de manera exitosa. Si es que tenemos algún problema con alguna de las condiciones de las patentes, ¿no? Si es que en ese mercado existen aspectos legales o sanitarios que puedan generar algún contratiempo en nuestra exportación. Entonces, el trabajar en ese producto de inteligencia nos lleva a que nosotros tengamos que hacer inteligencia, a que tengamos que construir el producto de inteligencia. Y para poder construir un producto de inteligencia de manera correcta, de manera eficiente, eficaz, tenemos que hacer un plan. Y ese es el plan de inteligencia competitiva. El plan de inteligencia nos va a guiar cómo hacer la inteligencia, ¿correcto? El plan de inteligencia nos va a guiar cómo hacer la inteligencia. No nos va a guiar al resultado de si debo o no debo exportar, o debo o no debo invertir en ese negocio, en ese mercado. No, me va a llevar a la forma eficaz y correcta de conseguir el objetivo de producir inteligencia para poder tener éxito en este emprendimiento o en cualquier otra necesidad de generar inteligencia. Entonces, en la forma como debemos establecer los objetivos de inteligencia, el cómo debemos establecer las estrategias y las tácticas necesarias para que ese producto de inteligencia sea exitoso, lo debemos de considerar ya desde ya en nuestro plan de inteligencia. Por eso es importante, porque este es el primer gran paso que tenemos que dar para poder hacer posteriormente el trabajo de inteligencia de manera correcta. El trabajo de inteligencia es muy interesante. Se apoya en muchos elementos científicos, pero también se apoya en el arte. Es un arte hacer inteligencia. Es
la combinación de muchas capacidades y características que los analistas de inteligencia tienen que desarrollar a través del conocimiento, la experiencia, en la formación de sus competencias. Esa es la parte fascinante de esto, que no solamente se trata de un trabajo de investigación científica como podríamos lograrlo con el método científico, sino que acá interviene mucho la intuición del analista de inteligencia, quien tiene que combinar y saber extraer toda esta parte formal, científica, con el arte de la interpretación, de la visualización, de la anticipación, de la expertise, de la calle, ¿no? Del tener ese conocimiento que se logra en la vida, en la experiencia, que finalmente generan un producto de inteligencia exitosamente, de manera fuerte y potencial. Nos permite asignar los recursos. Hacer inteligencia requiere de recursos. Como ya lo he mencionado, y lo hemos mencionado en varias oportunidades, la inteligencia debe de tener equipos multidisciplinarios. Nosotros no podemos mirar un producto de inteligencia solamente desde una perspectiva, la perspectiva económica, o la perspectiva de mercado, o la perspectiva social. Tenemos que mirarlo de manera conjunta, y es ahí la fortaleza de la inteligencia, la capacidad de poder reunir todas estas especialidades para poder generar esa sinergia y desarrollar escenarios comunes entre todos, que nos lleven a una gran solución multidisciplinaria, con una múltiple visión de todos los elementos que podrían interrelacionarse o interferir en ese contexto. Entonces, ayuda a la empresa a dar ese primer gran paso, ¿no? Para obtener esta ventaja competitiva, que es tener a su disponibilidad un producto de inteligencia. Uno o varios, ¿correcto? Ahora vamos a ver cómo manejamos este asunto, si son uno o varios productos de inteligencia, cómo debemos de tratarlos y cómo debemos enfocarlos. Entonces, el plan de inteligencia interactúa dentro del proceso de inteligencia, dentro del gran proceso de inteligencia que es el que va a lograr producir la inteligencia. Entonces vamos a ver cómo es que se articula, cómo es que interactúa, cómo es que ese engranaje forma parte de todo ese gran sistema mecánico de producción, ¿no? Todo ese gran sistema articulado de actividades que necesitamos para poder generar un producto de inteligencia. Bien, entonces, vamos a ver cómo es que el plan de inteligencia interactúa con ello, cómo es que el plan de inteligencia se articula, y esta es la parte interesante, Y en este punto, quiero tratar algo que permanentemente me preguntan mis alumnos, mis clientes de consultoría, quienes permanentemente me preguntan ¿cuál es la diferencia entre la inteligencia competitiva y la inteligencia estratégica? Entonces, aprovechando de que vamos a ver esta interacción, que es el primer paso para poder hacer inteligencia, la pregunta es, ¿hacemos inteligencia estratégica o hacemos inteligencia competitiva? Entonces, vamos a tratar este primer gran paso para poder continuar definiendo nuestro plan de inteligencia. Y la diferencia es muy simple. Cuando nosotros hablamos de inteligencia estratégica, nos estamos refiriendo, y esto es por una cuestión tradicional, ¿no? Es por un tema que viene definido históricamente, a aquel producto de inteligencia que también tiene los mismos pasos o secuencia, como lo veremos también más adelante, en cuanto a la búsqueda de información, el registro, el análisis, la evaluación, la integración, etcétera, etcétera, pero que concierne la inteligencia estratégica íntimamente ligada a la nación, a la defensa de la nación, o aquellos aspectos que están relacionados con el Estado. La seguridad del Estado, el Estado de Derecho, la supervivencia, la defensa nacional, el desarrollo,
u otro. La inteligencia estratégica está ligada a ello exclusivamente, mientras que la inteligencia competitiva es el proceso igual, ético, sistemático, de recolección de datos, análisis, evaluación, generación de escenarios, etcétera, etcétera, pero que su objetivo finalmente está orientado a los ambientes de negocios, a las instituciones públicas o privadas que practican el libre mercado, que están digamos, interactuando en el entorno abierto y que generalmente son organizaciones que buscan desarrollar productos que pueden tener o no fines de lucro, pero que sí se desarrollan en un ambiente competitivo. Y es ahí donde nosotros tenemos que la inteligencia competitiva es de uso exclusivo para el crecimiento de los negocios, la búsqueda de la rentabilidad, los riesgos de negocios, oportunidades de inversión, desarrollo de capacidades para soluciones sociales, educación, etcétera, etcétera. Y para ello, vamos a, con el objetivo de aclarar un poquito esto y sustentar lo que les estoy mencionando, ya Sherman Kane, que se le considera el padre del análisis de inteligencia, año 1947, él manifestaba que la inteligencia estratégica es para la política mundial norteamericana y nos dice que la inteligencia estratégica es el conocimiento que nuestros hombres civiles y militares ocupan cargos elevados que deben poseer para salvaguardar el bienestar nacional. Ya Sherman Kane genera el primer concepto de inteligencia estratégica ligado, como podemos ver, exclusivamente con salvaguardar el bienestar nacional. Podemos ver otros conceptos, ¿no? Por ejemplo, la doctrina del Sistema Nacional de Inteligencia Sistema de Inteligencia Nacional, dice: la inteligencia estratégica es aquella que se refiere al conocimiento de diversos asuntos relacionados con el enemigo o adversario. Tiene importancia y trascendencia para la adopción de decisiones sobre la política de seguridad y en el planeamiento, preparación y ejecución de la defensa nacional. El concepto académico que se desarrolla en el CAEN, el Centro de Altos Estudios Nacionales, dice que la inteligencia estratégica es el conjunto de actividades orientadas a adquirir y analizar información relacionada, como lo pueden leer ahí, y finalmente dice: por lo tanto, la inteligencia estratégica es aquella relacionada con los más altos objetivos de la seguridad y la defensa nacional. Y nuestra alma mater de la inteligencia, la Dirección Nacional de Inteligencia de Perú, en su página web publica que la inteligencia estratégica es el conocimiento útil proporcionado al presidente constitucional de la República y al Consejo de Ministros para la formulación y ejecución de la política general de gobierno, con el objeto de garantizar el respeto a los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad, defender la soberanía nacional y promover el bienestar general y el desarrollo integral de la nación. Como podemos observar, la inteligencia estratégica, desde la perspectiva académica, desde la perspectiva en la que se describe en los documentos legales y desde la perspectiva que se describe históricamente, siempre ha estado ligado hacia la capacidad de poder brindar la seguridad, la seguridad y desarrollo a la nación, la defensa a la nación y el desarrollo para las naciones. Y obviamente es una herramienta que está orientada al tomador de decisiones, que es el presidente de la República y el Consejo de Ministros. Por lo tanto, para quienes me preguntan constantemente la diferencia entre inteligencia estratégica e inteligencia competitiva, les diría, como lo estoy sustentando, que la inteligencia estratégica pues actúa específicamente en el campo del desarrollo y de la defensa nacional, ¿no? Contra las amenazas y todo lo que pueda ir hacia nuestro gobierno. Dicho esto, quiero pasar entonces, retomar nuestro tema del plan de inteligencia. ¿Por qué?
porque quiero también hacer una diferencia que es importante para quienes trabajamos en inteligencia competitiva y que también existe la, digamos, confusión, ¿no?, de cómo tratar el plan de inteligencia competitiva dentro del contexto del análisis de inteligencia estratégica o dentro del contexto del análisis de la inteligencia competitiva. Hay que tener en cuenta, hago un pequeño paréntesis, que la inteligencia como tal nace más o menos en los años, a inicios del siglo pasado, aunque hay estudios en que ya la inteligencia se desarrollaba perfectamente en el ejército, ¿no?, romano. La inteligencia pues tiene una raíz y un nacimiento en el campo militar, en el campo de la defensa nacional. Y me parece fabuloso. Así como nace la inteligencia en el campo militar, hay otras herramientas que hoy en día se usan en el campo académico, en el campo administrativo, en el campo de los negocios, que también nacieron en el campo militar. Casi todas las herramientas que existen en el campo de la logística, el planeamiento, nacieron en el campo militar. Migraron al campo académico y migraron al campo de las empresas. Lo mismo está sucediendo con la inteligencia. Aunque en algunos lugares del mundo ya esto ha sucedido hace más de 27 años, como en el caso de Europa, donde la inteligencia competitiva ya está una forma madura en el mercado, pero nosotros en Latinoamérica estamos dando nuestros primeros pasos, nuestros primeros pininos. Y es por eso que todavía estamos en esa etapa de metamorfosis, en la etapa de metamorfosis donde la inteligencia estratégica deja de ser estratégica para convertirse en inteligencia competitiva. Pero en ese periodo, en esta transformación, en esta etapa de metamorfosis, todavía permanecen algunos paradigmas que tienen que terminar de romperse para adecuarse a las nuevas características y condiciones de la inteligencia aplicada ahora hacia un contexto diferente. No perderá la esencia, no perderá la esencia metodológica del ciclo de inteligencia como lo vamos a ver. No perderá la esencia de los componentes principales de la columna vertebral, pero sí tendrá que adecuarse a nuevas herramientas, porque en el mundo empresarial existen nuevas herramientas, existen otras herramientas. De tal manera que hoy en día un analista de inteligencia competitiva tiene que ser un especialista, un buen analista de inteligencia, pero también un buen analista de negocios. Esa combinación perfecta es la que generará fortalezas muy grandes, muy altas, en aquellos quienes decidan desarrollarse en el campo de la inteligencia competitiva. Esa unión perfecta entre la inteligencia y los negocios, la inteligencia y las empresas, la inteligencia y las disciplinas múltiples que intervienen en el campo de las empresas. Y cuando hablo de empresas, no solamente me estoy refiriendo a empresas industriales. Tenemos empresas en medicina, en educación, sociología, manufactura, energía, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es que hace un momento conversaba de la importancia de la visión multidisciplinaria de la inteligencia competitiva. Muy bien, entonces, el ciclo de inteligencia. El ciclo de inteligencia, famoso ciclo de inteligencia, que siempre se menciona cuando hablamos de inteligencia. El ciclo de inteligencia es una forma gráfica, ¿ya?, que representa un proceso compuesto por las diferentes etapas que sirven como referencia para para producir inteligencia. Entonces, hemos querido de alguna manera graficar, ¿no? Cuando alguien dice, oye, ¿qué cosa es inteligencia? Entonces agarro un papel, un lápiz y hago un círculo y digo, la inteligencia es este conjunto de actividades, así se hace la inteligencia, y tiene esta forma, ¿no? Simplemente es una visualización de una forma que representa gráficamente un conjunto de actividades. Pero
Cuando hablamos de ciclo, tenemos que tener en consideración, como lo dice acá, que un ciclo es una serie de fases por las que pasa un fenómeno que se repite con frecuencia a intervalos determinados. O sea, un ciclo es algo que cuando termina vuelve a empezar, no necesariamente en la misma posición, no necesariamente en el mismo punto de partida. El ciclo es dinámico, el ciclo se mueve. Imagínense una espiral, perdón, ascendente, ¿no? Lo que en matemática llamamos que es una hélice, ¿no? Una línea que va circulando, pero que además va avanzando. Una hélice es lo que podríamos representar como un tornillo, ¿no? Un tornillo, que cuando el ciclo de inteligencia termina, ya no está en la posición original porque ya ganó un tiempo, una experiencia, un conocimiento, y vuelve a repetir las actividades, pero desde una posición nueva, desde una nueva perspectiva, desde un nuevo alcance, con conocimiento. Esto es muy importante tenerlo en consideración, lo que es el ciclo y cómo funciona, porque veremos que tiene condiciones especiales para que suceda. Cada uno de nosotros le puede poner a ese círculo diferentes actividades. Por ejemplo, cuando nosotros el ciclo, perdón, de inteligencia estratégica lo representamos, ¿no? Vamos a ver que este ciclo de inteligencia estratégica es la representación gráfica del proceso compuesto por diferentes etapas o fases que sirve como referencia teórica para ilustrar la producción de inteligencia estratégica. Y este ciclo de inteligencia estratégica tiene 4 grandes actividades: la orientación del esfuerzo de búsqueda, la búsqueda de información, el procesamiento de información y la difusión y empleo de resultados. Me estoy refiriendo a la inteligencia estratégica, que ya lo he mencionado hace un momento, es aquella que está orientada hacia la defensa, el desarrollo y la defensa nacional principalmente. Digo principalmente porque en ese contexto también hay algunas actividades como por ejemplo el defender o mitigar los riesgos, defender los activos críticos nacionales, minimizar los riesgos, etcétera, etcétera, pero todo eso dentro del contexto de la defensa nacional. Entonces, como podemos observar, el ciclo de inteligencia estratégica, lo vemos aquí, tiene una forma de graficarse, una característica. ¿Correcto? Veámoslo bien. Y podemos observar que afuera hay un rectangulito que tiene inserto las letras P y N, PIN, ¿no? Que significa Plan de Inteligencia Nacional. Como podemos observar, el ciclo de inteligencia estratégica no considera la etapa de planeamiento como parte de ese ciclo. Esto proviene, el plan de inteligencia proviene de un proceso externo que no pertenece al ciclo de inteligencia estratégica. Cuando nosotros miramos el ciclo de inteligencia competitiva, que la tenemos graficado en este punto, vemos que sí existe una actividad dentro del ciclo que se llama planeamiento de la inteligencia competitiva. Y es allí donde se hace el plan de inteligencia competitiva. Por lo tanto, si comparamos estos dos elementos fundamentalmente importantes para poder desarrollar una inteligencia exitosa, vamos a ver que existen dos formas diferentes de enfocarlo. Y que eso hace que varíe todo lo que viene a continuación después de. El ciclo de inteligencia estratégica, como ya lo mencioné hace un momento, tiene de manera externa la actividad, el proceso de generación del planeamiento. Ese planeamiento proviene de otra serie de esfuerzos, ¿no? Incorpora, por ejemplo, las necesidades de inteligencia que tiene el gobierno con respecto
a sus pasos políticos con respecto a las necesidades de desarrollo, de defensa. Y ese plan de inteligencia nacional se construye a través de la participación de todos los elementos del Estado. No es construido por una persona que fija solamente objetivos propios de su pensamiento, de sus ilusiones, de sus esperanzas o de sus proyectos, sino es un plan que proviene de un estamento mucho más alto, mucho más elevado, y que por lo tanto también es mucho más complejo construirlo. Cuando nosotros abordamos el tema de la inteligencia competitiva y saltamos al otro lado, al ciclo de inteligencia competitiva, vamos a observar que la primera actividad que se desarrolla en ese ciclo es la de elaboración del planeamiento de la inteligencia competitiva, donde tenemos que elaborar el plan de inteligencia competitiva. Y que ese plan es el que va a gobernar, el que va a definir todas las actividades que se tienen que desarrollar dentro de las siguientes etapas, cada una de estas que contiene todo el ciclo de inteligencia. Pero además hay algo que tengo que decirles. En la inteligencia competitiva no necesariamente existe un ciclo. En algunos casos sí, pero no necesariamente. ¿Por qué? Porque en la inteligencia competitiva muchas veces no existe la necesidad de volver a retomar un producto de inteligencia que ya se culminó. En la inteligencia estratégica sí, porque existe la continuidad de las amenazas. Por ejemplo, hablemos de la conflictividad social o del terrorismo. En la inteligencia estratégica no se puede decir este año, solamente este año va a haber terrorismo. Por lo tanto, este año hago un plan de inteligencia estratégica donde considero el terrorismo y termina este año, y el próximo año hay otra cosa. No, el próximo año continuará la amenaza del terrorismo, continuará la amenaza X, Y, Z. En la inteligencia competitiva no. Hoy día yo tengo un plan de desarrollar un mercado de exportación de naranjas a China, como ya lo mencioné, desarrollo todo el negocio y el próximo año ya no necesito el plan de exportación. Lo que necesitaré será otra cosa, como por ejemplo definir nuevas etapas, crecimiento, pero ya es diferente. O de repente no, ahí quedó. O por último decidí no implementarlo. O por último digo, ok, ahora primero es la etapa de inversión y después quiero la etapa de diversificación. Necesito otra cosa. ¿Que la información me va a servir? Sí, pero ya no es el ciclo. No es el ciclo. El ciclo no existe necesariamente en inteligencia competitiva. En algunos casos sí puede existir el ciclo, como lo veremos en un momento. Entonces, la forma de hacer los planes, la forma de planear la inteligencia es diferente. Y en el caso de la inteligencia competitiva, que tenemos características diferentes, que es un proceso, porque el desarrollar inteligencia es un proceso, entonces vamos a analizar lo que podría ser equivalente al ciclo de inteligencia competitiva como un proceso. Y para poder analizar la inteligencia competitiva como un proceso, pues entonces abordemos el concepto de lo que es un proceso. Un proceso se representa por un conjunto de reglas que deben de definir la condición primera que todo buen proceso comienza con el cliente y termina con el cliente. Todo buen proceso empieza con el cliente y termina con el cliente. Cuando nosotros decimos que el proceso de inteligencia competitiva empieza con el cliente y termina con el cliente, nos estamos refiriendo
no al cliente, y por favor, cuando hablamos de cliente, no estamos refiriéndonos a aquel personaje, aquel institución, empresa, negocio, hombre, mujer, mujer, hombre, que viene a adquirir mediante una transacción económica un producto. No. Un cliente es quien recibe el beneficio del servicio o del producto. Entonces, en este caso, en el producto de inteligencia, el cliente es quien necesita la inteligencia, a quien nosotros le vamos a entregar la inteligencia. Es el tomador de decisiones. Ese es el cliente de inteligencia. ¿Quién es? Puede ser el presidente del directorio, puede ser el CEO, puede ser el gerente general, porque estamos hablando de inteligencia estratégica o a nivel estratégico. Por lo tanto, el cliente que comienza con el proceso es el presidente del directorio, por ejemplo, que tiene necesidad de inteligencia. Necesita inteligencia. Y es ese mismo cliente con el que termina el proceso cuando recibe la inteligencia. ¿Correcto? Entonces, el cliente necesita inteligencia, generamos el proceso, producimos inteligencia, el cliente recibe inteligencia. Comienza con el cliente, termina con el cliente. ¿Correcto? Un proceso está compuesto por 3 tipos de macroprocesos. Está compuesto por los procesos operacionales, que son aquellos que generan la misión. Está compuesto por aquellos procesos estratégicos de soporte y está compuesto por aquellos procesos de soporte administrativo. ¿Ok? Entonces, para hacerlo un poco más claro, veamos el siguiente gráfico. ¿Cuáles son los procesos de soporte estratégicos? Estos que habíamos puesto arriba en la parte superior. Son aquellos procesos que ayudan a que el proceso principal, que es el que está con color celeste, que son los que generan que la misión de la empresa o la misión del negocio o la misión de la organización se cumpla, son los que están acá que dicen procesos operacionales que conducen a la misión. Bien, entonces, estos procesos operacionales que conducen a la misión son los que se encargan de generar la producción de inteligencia. Los procesos estratégicos que están en la parte superior son los que dan el soporte estratégico para encaminar la inteligencia, para encaminarla, para saber hacia dónde se tiene que dirigir. Y parte de ello es el planeamiento estratégico, las normas y políticas, el presupuesto. También tendríamos por ahí el manual de ética, ¿no? Las reglas, normas y éticas, que están consideradas dentro de las normas y políticas, pero las podríamos, definir aparte para que sean un poco más visibles. Y lo que está abajo en la última línea, la de color verde, son los procesos administrativos o de soporte de recursos que se necesitan para que la inteligencia se pueda hacer, ¿no? Para que la inteligencia que está en el medio sea el proceso misional que se cumpla. ¿Correcto? Entonces, fíjense cómo ahora nosotros, en vez de mirar la inteligencia a través de un ciclo de inteligencia, miramos la inteligencia a través de un mapa de procesos, a través de un macroproceso, donde podemos aquí observar cómo es que se genera el producto de inteligencia. El cliente otorga sus necesidades, la etapa de planeamiento verifica si es viable o no es viable hacer la información, si no es la inteligencia, si no es viable hacer la inteligencia, miren esta línea, se lo devuelve al cliente y le dice, no puedo, esa inteligencia no se puede hacer. Si el planeamiento de inteligencia considera que sí se puede hacer, elabora el plan y se lo otorga al siguiente proceso, que puede ser una organización, que puede ser una persona, que puede ser un tercero, que puede ser un outsourcing, no importa, que se llama colección. Colección lo que hace es colectar, recolectar la información, ¿no? Recolectar la información a través de fuente abierta, humana, convencional, no convencional, etcétera, y se la entrega al siguiente proceso que se llama procesamiento de los datos para convertirlos
en información procesada que el analista podrá completar en el trabajo de generar un producto de inteligencia. Si el analista considera que no es completa esta información, regresará al procesamiento y le dirá, necesito que me construyas más información, y el procesamiento le dirá al área de colección, necesito que me busques más datos, OSINT, etcétera, y se genera aquí un ciclo que interviene estos tres procesos. Y si se trata de información no convencional, es decir, información que no tiene las características típicas del OSINT o el UMINT, porque son información que vienen de datos históricos, información, en fin, con características, de repente imágenes, etcétera, etcétera, todo de fuente abierta, por supuesto, también lo trabaja con el analista, porque es información más compleja, que de repente puede venir a través de encuestas, estudios de mercado, si se requiere. Entonces, el analista recibe información procesada y trabaja directamente con el área de colección para poder lograr tener capacidades que le permitan hacer un buen análisis y generar finalmente el reporte de la difusión que lleve al cliente. Todo esto estará enmarcado dentro de los grandes procesos estratégicos y soportados por los procesos de recursos, de gestión administrativa, de todo lo que pueda darle el soporte para que esto funcione bien. Recursos humanos, informática, business intelligence, ciberseguridad, administración, tesorería comercial, y por acá vienen seguramente muchos más. Entonces, estamos entrando a una nueva visión, a una nueva forma de poder interpretar, mirar y analizar lo que antes tradicionalmente era el ciclo de inteligencia hacia una visión de macroprocesos, procesos, subprocesos y procedimientos. Porque cada uno de ellos tendrá subprocesos y tendrá procedimientos. ¿Correcto? Fíjense lo rico que esto genera en cuanto a capacidad, en cuanto a calidad, a mejorar estándares, y que además permite que las capacidades puedan ser multidimensionales y que no necesariamente puedan ser propias. Lo importante es tener esta estructura de macroproceso. Con esto, la inteligencia competitiva marca, ¿no?, una nueva forma metodológica, una nueva manera de enfrentar lo que tradicionalmente sirve y sirvió muchísimo. La inteligencia estratégica es muy importante, es extremadamente importante, pero tenemos diferentes roles. Si bien es cierto, hay en común mucho de estas técnicas, los roles son diferentes. Y si son diferentes los roles, tenemos que ser conscientes de que sus resultados también son diferentes. En la inteligencia estratégica está permitido el tener colaboradores de fuente cerrada, o mejor dicho, tener acceso a la información privilegiada, la información fuente cerrada, que es información secreta, a través de lo que se puedan lograr pues con fuente humana, etc. En la inteligencia competitiva, no. En la inteligencia competitiva es ilegal. De ninguna manera y bajo ninguna circunstancia es permitido que la inteligencia competitiva recurra a fuente cerrada. Y hoy día, gracias a la capacidad de información que encontramos en las redes, en realidad creo yo que no es necesario, por razones legales y por razones éticas. En el mundo donde compite la inteligencia competitiva, no puede hacerse una mala imagen de operaciones de fuente cerrada, antiéticas o ilegales, porque inmediatamente la empresa que lo realiza se vería perjudicada y perdería posicionamiento en el mercado. Entonces no es necesario, es importante la calidad de los analistas. Los analistas son muy importantes porque ellos son los que generan estas capacidades, las capacidades de poder desarrollar
procesos de inteligencia de mucha calidad y muy eficaces y efectivos. El plan de inteligencia competitiva, entonces, se apoya para poder llegar a desarrollar capacidades extraordinarias, ¿no? Tiene que ir de la mano con lo que la organización tiene como objetivos. Y esos objetivos están detallados en el plan estratégico. Todas las empresas, las organizaciones, los negocios, de una u otra manera tienen un plan estratégico. No necesariamente tiene que estar escrito en un cuadernillo anillado y bien puesto. Eso sería lo ideal. Lo ideal sería que los planes estratégicos sean formales. Pero cualquier empresario, nosotros le preguntamos, así sea un emprendedor ambulante, él sabe qué quiere, cuáles son sus objetivos, sabe lo que va a hacer hoy, lo que va a hacer mañana. Posiblemente su falta de preparación le permita solamente ver hasta lo que va a hacer mañana. O no sabe qué hacer cuando tenga tal cantidad de dinero, ¿no? Pero genera, y sabemos que la economía en el país está superviviendo y logrando éxito a nivel región Latinoamérica, básicamente por el comercio informal. Y es que existen planes estratégicos, pero cuando existe un plan estratégico, ese plan tiene que ser acompañado por un plan de inteligencia competitiva. No puede existir un plan de inteligencia competitiva sin que no exista objetivos estratégicos, sin que no exista la razón estratégica de la organización. Porque si no, ¿qué hacemos? ¿Qué buscamos? ¿Cuál es el objetivo de inteligencia? ¿Para qué hacer inteligencia si no sabemos lo que queremos? Sería absolutamente ilógico. Cuando nosotros definimos un negocio, tenemos que contestar 3 preguntas. ¿A quién se satisface? ¿Qué se satisface? ¿Y cómo se satisfacen las necesidades del cliente? Fíjense, tres preguntas vitalmente importantes en el contexto estratégico que nos dicen mucho, muchísimo. Y fíjense la cantidad de inteligencia que nosotros necesitamos hacer para poder satisfacer estas preguntas que son las que nos llevan a construir el plan estratégico. Estas preguntas son las primeras que nosotros debemos abordar, desarrollar, cuando queremos desarrollar un plan estratégico. Porque nos van a decir, a través de estas preguntas, el objetivo que nosotros definamos, qué estrategias deben de tener, qué acciones son las que deben de realizarse para lograr estas estrategias que se planean, estrategias planeadas, ¿no? Y para todo ello, la capacidad de poder desarrollar estrategias eficientes dependerán de la información que nosotros tengamos. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cuánto? Son preguntas que nos llevan a introducirnos en ese mundo de la inteligencia para poder tener capacidades que nos generen ese valor diferencial, que nos den esa propuesta de valor, que nos den la capacidad de poder ser diferentes, o sea, resaltar en el mercado a través de inteligencia que nos permita anticiparnos al cambio, prioritariamente. Todo negocio y toda, digamos, emprendimiento que sucede, ¿no? Tiene un ciclo de vida. Hay una etapa de desarrollo, una etapa de introducción, una etapa de crecimiento, madurez y una etapa de declive, ¿no? En cada una de esas etapas existen diferentes necesidades de conocimiento. ¿Quiénes están? ¿Dónde están? ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde están mis competidores? Fíjense cómo es que la articulación de estas herramientas de negocios, ¿no? Están calzando perfectamente con las herramientas de inteligencia. En este caso estamos viendo, en primer lugar, en primera instancia, de manera prioritaria, el planeamiento de la inteligencia competitiva. Pero no podemos planear si no conocemos nada de estas cosas. En este cuadro que les he preparado, quisiera traer a reflexión, ya de manera un poquito, haciendo un compendio, resumida de todo lo que hemos venido conversando. Fíjense, hace un momento hablábamos del ciclo de inteligencia y yo les dije que en la inteligencia competitiva no necesariamente existen los ciclos. Cuando nosotros tenemos un requerimiento de un proyecto de inversión que se hace por única vez, de desarrollar nuevas líneas de negocios o desarrollar nuevos mercados,
o tener desarrollo social. Queremos desarrollar acciones para mejorar las capacidades educativas de un gobierno regional, para mejorar las capacidades con respecto al turismo, con respecto al desarrollo agrícola, agropecuario, en las regiones. Necesitamos inteligencia competitiva. ¿Qué recursos tenemos? ¿Quién los necesita? ¿Qué lugares? ¿A dónde podríamos exportarlo? ¿Qué capacidades económicas? ¿Qué capacidades culturales? ¿Cuál es nuestra fuerza laboral? ¿Hacia qué mercados debemos apuntar? Eso es inteligencia competitiva. Pero no necesitamos hacer ciclos, porque muchas veces estos trabajos tienen un carácter temporal, un inicio y un final feliz, que de repente, después de ese final, necesitamos ahora generar una nueva necesidad de inteligencia y que sí podría tener una característica cíclica, porque de repente ya queremos hacer un monitoreo de la competitividad, un monitoreo del desarrollo turístico, un monitoreo de de la competitividad agroindustrial, agroexportación, manejar la gestión de crisis, anticiparnos a las crisis. Por ejemplo, acabamos de estar viviendo en este momento una crisis, fenómeno del Niño, y se sabe que viene, perdón, las inundaciones, y se sabe que viene un fenómeno del Niño, que todavía sí, no, pero estamos ahí. Ese es un monitoreo continuo, ¿no? ¿De qué manera puede afectar eso a mi organización? ¿De qué manera puede afectar eso a mi gobierno regional? ¿De qué manera puede afectar esto a mi colegio? ¿No? ¿Volverá qué o cuáles elementos son los que se conjugan para que esto suceda? ¿Sucederá? ¿Podré pronosticarlo? Eso es inteligencia competitiva. ¿No? Eso es inteligencia competitiva. La inteligencia y la estrategia la utiliza muy bien para poder enfrentar las amenazas nacionales. Una pandemia, ¿no? El gobierno está preocupado y a través del Ministerio de Salud, etcétera, generan estos ciclos de inteligencia estratégica permanentemente, porque es un monitoreo continuo. Entonces, nosotros, bajo el enfoque de procesos, también podemos generar ciclos, donde el proceso genera una situación repetitiva, ¿no? Y que va retroalimentándose y va creciendo dinámicamente. Entonces, la inteligencia competitiva tiene algunas capacidades diferentes, algunos requerimientos diferentes, y para eso, por ejemplo, se basa en herramientas de soporte, ¿no? La inteligencia competitiva utiliza herramientas para poder desarrollar el plan, el plan de inteligencia competitiva. Por ejemplo, si nosotros estamos frente a una necesidad de generar nuevas líneas de negocio, hay una herramienta que se llama el Business Model Canva, el modelo de las 5 fuerzas de Porter, que me pueden ayudar muy bien a generar un modelo de negocio prospectivo donde me permita evaluar mis competidores, mis capacidades, mis recursos, mi línea de, etcétera, todo ello. Porque utilizo esa metodología para poder hacer el plan, porque a partir de estas metodologías es que van a salir las preguntas, el qué, el cómo, el dónde, el por qué, porque la metodología me lleva, me encamina, es como que fuera una supercarretera, me encamina hacia donde nosotros vamos a dirigir ese esfuerzo para averiguarlo, qué es lo que me tiene que generar el producto de inteligencia. ¿Correcto? Si yo quiero desarrollar nuevos mercados, el enfoque sistémico también me puede ayudar. Si quiero hacer un desarrollo social, también el enfoque sistémico, también el análisis de tendencias, también el análisis FODA. No he puesto más herramientas porque ya no entraban en la diapositiva, pero todas estas herramientas, por eso decía hace un momento, la unión perfecta entre la experiencia de inteligencia y la experiencia del mundo académico, el mundo de los negocios también, ¿no? No quiero hablar solamente de negocios, por favor, porque no quisiera
que quede la idea de que inteligencia competitiva solamente sirve para negocios. No, 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 por favor. Cuando hablo de negocios es porque tal vez allí se presentan una multiplicidad de variables muy amplia, ¿no? Pero también podríamos hablar del desarrollo de una región, ¿no? Si lo miramos como una empresa y que hay un gobierno regional, un gobernador que es un gerente general de una región que podríamos considerarlo como una empresa, y que obviamente necesita hacer negocios, ¿no? Por eso es que siempre me refiero a negocios, pero básicamente como una idea de un contexto, ¿ya? No, no como que es la inteligencia cognitiva y los negocios son únicamente para eso. No, 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 no. La inteligencia cognitiva es mucho más amplia, mucho, mucho más amplia, mucho más rica, mucho más grande, ¿ya? Entonces, nosotros necesitamos tener soporte de esas herramientas metodológicas. Nosotros estamos trabajando actualmente un piloto muy importante y sumamente trascendente en la Universidad Ricardo Palma, con los alumnos de la Escuela de Gerencia, bajo la dirección de su director, el magíster Jorge Carvajal, con quien hemos formado un equipo de alumnos que están mínimo en séptimo ciclo, algunos egresados de varias carreras, varias especialidades, a quien les estamos enseñando y ellos están aprendiendo las técnicas y metodología de la inteligencia competitiva y lo vienen poniendo en práctica en 5 grupos de trabajo con modelamiento de 5 sectores económicos diferentes, ¿no? Minería, turismo, etc. Y estos alumnos están dando están dando un ejemplo de calidad en cuanto al contenido de su trabajo y de su esfuerzo, y que se encuentran además muy motivados, y que realmente es un grupo hermoso en cuanto a su entrega, infaltables, de chicos que en este momento estamos trabajando con ellos y viendo en carne propia, en resultados reales, esta perfecta unión entre el mundo de la inteligencia y el mundo académico, el mundo de la formación académica. Ya estamos, son 14 semanas, estamos terminando la semana 7, nos encontramos en la mitad del programa, y yo quiero agradecer a través de este momento, estas palabras, no sé si habrá alguien de la universidad, pero quiero agradecerles esta oportunidad, y queremos replicar esto porque creemos que en el Perú necesitamos mucho de la cultura de inteligencia, mucho. Los gobiernos regionales, los gobiernos municipales, las empresas privadas, las ONGs, las organizaciones civiles, las organizaciones sin fines de lucro, todos tenemos que aprender a tomar decisiones, tenemos que aprender a enfrentarnos al futuro, tenemos que aprender a ser más eficaces y eficientes en administrar el futuro, nuestros pronósticos. Cuando hacemos un plan de inteligencia, tenemos 3 etapas. Un plan de inteligencia tiene una primera etapa que se llama identificación. En esta etapa de identificación, nosotros conocemos las necesidades. Muy bien, señor, ¿qué necesidad tiene usted? Mira, Rafael, yo quiero entrar al mercado piurano vendiendo, no sé, este tipo de alimentos, que son a base de alimentos naturales, dietéticos, etc. Yo no sé si la gente lo tomará, hay cultura, no hay cultura, les interesa. Me refiero a la cultura de la alimentación natural, ¿no? Sana. Eh, Tenemos que conocer la necesidad. ¿Y quién nos la tiene que dar? El cliente. El cliente, acuérdense que es el tomador de decisiones. Tenemos que entender. Si no entendemos la necesidad, podemos estar haciendo y dirigiendo la inteligencia hacia otro lado. Y sería terrible. No hay nada peor que hacer un buen trabajo de inteligencia para algo que no estaba dirigido. Olvídense. Pérdida de plata, tiempo y todo lo demás. Tenemos que identificar las entidades, quiénes van a intervenir, qué elementos, stakeholders, qué programas, entidades, todas. Entidades públicas, privadas,
organizaciones, personas. ¿Quiénes son los que forman parte de lo que se supone nos lleva a satisfacer las necesidades? Esto se plantea todavía a nivel de hipótesis. Dimensionar el alcance. Importante en la etapa de identificación. ¿Hasta dónde queremos llegar con esta inteligencia? Y no me refiero solamente a la cantidad de información, me refiero también a los tiempos. ¿Cuánto tiempo necesito? ¿Lo necesito en 3 días? ¿Lo necesito en 6 meses? ¿Correcto? Entonces, dimensionamos el alcance. No puedes gastar más de 20.000 soles en este trabajo de inteligencia. Hay que viajar, hay que hacer encuestas, hay que comprar bases de datos. No, los alcances se definen acá, en esta etapa de identificación de esta inteligencia, porque todo eso tiene que entrar en el plan de inteligencia. Hay una etapa de definición. Entonces, ya tenemos las necesidades, entonces ya podemos definir objetivos, ¿no? Si ya tenemos las necesidades, ahora definamos objetivos. A través de la generación de preguntas, preguntas prioritarias, preguntas secundarias, ¿no? A través de una serie de metodologías que se utilizan para definir esos objetivos. Definir la performance y las prioridades. ¿Qué cosa es primero? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son los estándares? ¿Hasta dónde llegamos? Están definidos en los alcances. Definir la tecnología. Vamos a utilizar OSINT, vamos a utilizar fotografías satelitales, vamos a utilizar fuente humana, vamos a utilizar comunicaciones a través de qué, base de datos, inteligencia artificial, definir escenarios, definir recursos. Fíjense en la etapa de definición. Etapa de programación. Ahora ya podemos hacer nuestro plan de inteligencia competitiva. Vamos a asignar tiempos, vamos a asignar plazos. Ya no los definimos, ya no los estudiamos, ya no los evaluamos. Ahora los asignamos. Señores, este trabajo se va a hacer en 22 semanas y tendrá tales y tales y tales plazos de entrega de la primera parte, de la segunda parte, etcétera, etcétera. Lo modularizamos. Muchas veces hay cosas que son comunes, hay actividades, hay información que es común. Después de asignar o ver los objetivos y las prioridades y todo, de repente podemos nosotros, con la finalidad de ser eficientes, modularizar, generar módulos que nos permitan hacer un trabajo sin que sea redundante o duplicidad de trabajo. Programar controles, importante, controles económicos, controles de tiempo, de horas hombre, recursos, controles de calidad, estándares de calidad, controles éticos, controles y más controles que puedan asegurar que el producto de inteligencia está bajo los términos éticos, normativos, etcétera, etcétera, que son parte de la política, de los valores de la organización. Y formular métricas, ¿no? Si ya tenemos los controles, pues nos vamos a poner indicadores y hacer nuestros famosos dashboards del control del programa, del control de la generación del producto de inteligencia. ¿Ok? Fíjense, no estamos haciendo acá esto para el trabajo en sí, sino, o sea, estamos haciendo esto como parte del plan. El plan debe de tener todos estos elementos. El plan tiene que decir cuándo empieza, cuándo termina, quién lo hace y todo lo demás. De esta manera, el plan se encuadra dentro de las condiciones y capacidades que requiere que produzcamos nuestro producto de inteligencia. Y finalmente, es extremadamente importante. No se imaginan lo importante que es la sinergia entre el productor de inteligencia y el tomador de decisiones. Acá hay algo importante. Si quien toma las decisiones, que es el cliente, que es quien va a recibir el producto de inteligencia, no conoce de inteligencia, no sabe lo que es la inteligencia, no sabe las capacidades, no conoce la metodología, no conoce nada de eso, nunca va a poder explotar, nunca va a poder obtener el máximo provecho de lo que se le está entregando, porque no va a saber ni interpretarlo, ni entenderlo, ni valorarlo, ni tampoco conocer los alcances o considerar cuáles son sus limitaciones. Entonces, es importante. Por eso es que insisto en la cultura de inteligencia. La cultura de inteligencia tiene que ser importante.
Muchas veces me he encontrado con la ingrata sorpresa de preguntarle al tomador de decisiones, ¿y qué es lo que usted busca, señor? Me dice, no sé, lo único que sé es que tengo problemas, ayúdame a resolverlos. Pero ¿cuál es el objetivo de la inteligencia que tenemos que trabajar? Rafael, por favor, mira, no sé, míralo tú, pero no sé, lo único que sé es que, mira, cada día vendemos menos, cada día tenemos menos plata, o estoy perdiendo el mercado en tal sitio, o están entrando, me han dicho que van a entrar nuevos competidores, o no sé, míralo tú. Ese señor, esa persona, no es meritoria de un trabajo, de un producto de inteligencia. Da igual que le digamos cualquier cosa. Y por supuesto eso no debería de ser. No debería de ser. Entonces es ahí donde el productor de inteligencia tiene que hacer una tarea de maestro inclusive, de explicarle qué es lo que él va a lograr, qué es lo que él debe aportar, qué es lo que va a suceder. Entonces tiene que generarse esa interacción, cosa que no sucede normalmente en la inteligencia estratégica. Porque la inteligencia estratégica, como lo dije hace un momento, ¿no? Y voy a regresar a este famoso ciclo de inteligencia, la inteligencia estratégica no empieza con el tomador de decisiones. El tomador de decisiones es el presidente de la República, es el Consejo de Ministros, utilizando la inteligencia estratégica, pero ellos no son los que definen qué es lo que quieren. Lo que definen qué es lo que quiere es el Plan de Inteligencia Nacional, que es formulado por otras instancias, otro proceso. ¿Y por qué? Porque acá se ven las necesidades de las amenazas o necesidades de desarrollo nacional, que no son necesariamente las necesidades que en ese momento se pueden presentar a nivel del tomador de decisiones. Entonces, de repente puede suceder que él reciba un producto de inteligencia y diga, yo no he pedido esto. No, señor, pero está dentro del plan. Ok. Pierde, en cierta forma, la capacidad mediata de que en la inteligencia competitiva, quien pide la información es el que la va a recibir. Y si no la recibe dentro de los objetivos que él había pedido, tengan por seguro que el siguiente paso que habría que darle a este ciclo de inteligencia competitiva sea despido del analista de inteligencia, si es que no sucede lo que él decide. ¿Por qué? Porque en la inteligencia competitiva todo es más rápido, todo es más inmediato, todo es más directo, todo sucede bajo el mismo techo, todo sucede tal vez hasta de repente en el mismo momento, todo sucede de una forma más cercana. No sé si no hubieron preguntas porque este, estuvo bien o porque no pude comunicarles todo. No sé si tienen alguna pregunta, por favor. Motívenme haciéndome preguntas porque no me gusta hablar solo. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna duda? Por favor, activen su micrófono y pregúntenme con toda confianza. Bien, buenas noches a todos. Acá estoy leyendo el chat. José, por favor. No, no, Hola, no, José. sí, te iba a decir que en el chat hay varias preguntas. Gracias, gracias. A ver, vamos a ver. El señor Eduardo Larco dice, ¿cree necesario e indispensable considerar la variable terrorista dentro de la inteligencia competitiva entre empresas? Pregunto esto a raíz de la voladura del gasoducto de Nord Stream 2. Hasta este momento no se inicia una investigación seria. Muchas gracias, estimado Rafael, por tomar la respuesta. Estimado Eduardo, muchas gracias. Es una muy buena pregunta. Y fíjense que sí, claro que sí, porque dentro del entorno de la inteligencia competitiva, ¿no? Suceden muchos fenómenos, muchas actividades. El entorno envuelve al actor, el entorno envuelve al tomador de decisiones.
Y dentro del entorno también tenemos que ver aspectos de seguridad. También tenemos que ver aspectos de política, también tenemos que ver aspectos económicos. Y si es una amenaza para la empresa, si es una amenaza para el tomador de decisiones, dentro del entorno, la seguridad que genera el tener información sobre el terrorismo, pues la tiene que tener, definitivamente la tiene que tener. De repente no va a llegar a tener la información a nivel, pues, como la tiene la policía y todo ello, porque obviamente hay información de fuente cerrada, lo que hablaba hace un momento, que en el caso de la inteligencia competitiva no hay acceso a ello, pero sí a través de buscar información que sea lo más cercana a la realidad, que no necesariamente es la que sale en los medios, ¿correcto? Es importante contrastar, por eso es que nosotros tenemos un curso importantísimo, que es el curso de análisis de la información, análisis de medios de información, donde aprendemos a tamizar, ¿no?, la información que sirve, que no sirve, los fake news y todo lo demás, y las fuentes, y cuál es la fuente, si la fuente es verídica, etcétera, para poder tener información o para poder tener datos que se conviertan en información que nos ayude a prever esto, Eduardo. Sí es indispensable considerar la variable terrorista en la inteligencia competitiva entre empresas. Es absolutamente indispensable, como también hoy en día es indispensable tener la información sobre seguridad ciudadana, ¿no? Sabemos lo que está pasando. Igual, Eduardo me dice, cuando hablamos de inteligencia competitiva, ¿no sería mejor referirnos a escenarios globales, regionales y o locales que giran alrededor de un entorno empresarial? Los analistas de inteligencia competitiva podrían monitorear escenarios que presentan amenazas, desafíos o constituyen un reto. Sí, por supuesto. En la inteligencia competitiva, nosotros también evaluamos, no lo he mencionado ahora en esta sesión, es parte de otra sesión, y fue parte de la primera sesión que hice, me acuerdo, el primer webinar, donde identificábamos el entorno que estaba segmentado en 3 niveles. El entorno competitivo o el entorno mediato, el entorno inmediato, perdón, el entorno cercano, digamos, competitivo, el entorno mediato y el supraentorno, ¿no? Esos 3 entornos definen el nivel de riesgos, oportunidades y amenazas que suceden siempre en el entorno, para que el elemento tomador de decisión, a través de sus fortalezas y debilidades, las pueda desarrollar. Por eso es que en esta diapositiva, aquí nosotros mencionábamos el análisis FODA, y como ustedes saben, hablar del análisis FODA, de todas maneras implica hablar del entorno, porque el entorno, que es donde se presentan las oportunidades y las amenazas, tenemos que ver qué tan lejano está de causar este impacto en nosotros, ¿no? Si se trata del supraentorno, del entorno inmediato, o del entorno competitivo, o el entorno íntimo, ¿no?, que es el que primero va a generarnos un impacto, ¿no? La entrada o salida de un competidor o de un cliente en el entorno inmediato se refleja inmediatamente en ese entorno competitivo. No así cuando sucede algo en el entorno supra, pero sí va a llegar en algún momento, por lo tanto es importantísimo tomarlo en consideración en la inteligencia. Vamos a ver si hay otra pregunta. El señor Alan Camacho. Buenas noches. En el manual de inteligencia de la DINI, cuando se habla del proceso de inteligencia estratégica, se explica a detalle el rectángulo azul PIN y que debe ser considerado en cada subproceso, lo cual se ve plasmado en el llamado Plan Nacional, dando inicio al proceso de inteligencia estratégica. Excelente, excelente, señor Alan Camacho. Muy bien, este es un aporte que él presenta sobre información de la DIN. Señor Luis Chinchilla, no sé qué diapositiva, no sé si de repente me podría comunicar, por favor. Muchas gracias, Alejandro. Para el análisis de inteligencia competitiva, ¿qué tipo de herramienta de análisis usted recomendaría a fin de tener un buen producto para el cliente? Bueno, nosotros, como les digo, les comento, Luis, la inteligencia competitiva es tan amplia, ¿no?, que dentro del planeamiento de inteligencia competitiva, lo primero que tenemos que hacer en esta etapa de identificación es justamente desarrollar
el esfuerzo por identificar en qué tipo o clase de requerimiento estamos, para a partir de allí tomar y desarrollar o utilizar las herramientas que sean pertinentes para enfrentar esas necesidades. No estoy hablando de las herramientas de colección de datos, no estoy hablando de las herramientas, porque en el ciclo de inteligencia, y ya no voy a hablar del ciclo de inteligencia, sino en el proceso de inteligencia, cada una de estos rectángulos, que en realidad son procesos, a ver, un macroproceso es el conjunto de varios procesos, ¿no? Por lo tanto, acá tenemos un proceso de planeamiento, un proceso de colección, un proceso de procesamiento, etc. Cada proceso, como por ejemplo colección, tiene múltiples herramientas para coleccionar datos. El empleo de metabuscadores, macrobuscadores, rastreadores, en fin, herramientas dentro de los SIM, ¿no? En la etapa de procesamiento tenemos muchas herramientas y aquí principalmente utilizamos mucho data science, ¿no? La ciencia de datos, el análisis de datos, porque hay mucho procesamiento de información convencional. En la etapa de análisis también existen herramientas, múltiples herramientas que si las combinamos además con las herramientas de uso en los negocios, más las herramientas propias del uso del análisis de inteligencia, yo calculo que deben de ser más de 150 herramientas, ¿no? que existen. Hay un libro que es el libro de la sabiduría, ¿no? En ese libro de la sabiduría hay más de 300 herramientas de análisis, para análisis de negocio. Es un libro canadiense, ¿no? Si a eso le agregamos las herramientas de análisis de inteligencia, podríamos pues pasarnos horas de horas revisando cuáles de ellas. Normalmente, el analista de inteligencia competitiva tiene ya cierta preferencia por herramientas que tienen, digamos, ya son conocidas por él, conoce sus pros, sus contras, sus capacidades, etcétera, de tal manera que le es más sencillo trabajar en ello con estas herramientas, ¿no? Y hace lo que se llama su caja de herramientas, ¿no? Que las tiene para ello. Entonces, en ese sentido, Luis, nosotros tenemos pues múltiples herramientas. Y miren, yo quería conversarles hoy día sobre un programa que tenemos de especialización en inteligencia competitiva. No les voy a pasar la publicidad porque ya en realidad se cerraron las vacantes, ya se cerraron las inscripciones, pero en este curso nosotros tenemos 11 materias que estudiamos. En cada una de ellas es una parte de este proceso de inteligencia, de tal manera que, por ejemplo, colección es un capítulo especial con profesores especiales, con temas especiales, que se ven herramientas especiales. Luego pasamos al siguiente proceso, que es procesamiento, donde vemos herramientas especiales, técnicas especiales, y todo especial, porque es algo diferente. Entramos a la etapa de análisis, y ahí están los mejores analistas de inteligencia del Perú, trabajando con nosotros, y tienen herramientas de análisis, métodos de análisis, y experiencia de análisis, y casos de análisis, donde vemos cada una de las herramientas. No todas, posiblemente, porque hay algunas que son redundantes, pero sí lo vemos, ¿no? Lamentablemente, bueno, ya este curso lo hemos cerrado, posiblemente para la próxima oportunidad les haremos llegar, porque cada día tiene más demanda este curso. Y ahí vemos todo este proceso de inteligencia de manera completa. Ahí podemos ver todas las herramientas, Luis. Ahí vas a encontrar herramientas sumamente interesantes. El señor Renato Morales, estimado Rafael, buenas noches. Buenas noches, Renato. ¿Podría recomendarme alguna bibliografía u otra fuente sobre datos reales en los que haya aplicado inteligencia competitiva? Sí, Renato, muchísima información. Por favor, escríbeme acá voy a poner mi correo, a informes@inteligenciacompetitiva.p, escríbelo a mi nombre, o si deseas, mi correo es rrodríguez@inteligenciacompetitiva.p, rrodríguez@inteligencia. Lo voy a poner acá, en el chat para que todos, si desean, perdón, en mayúsculas, rrodríguez
inteligenciacompetitiva.p. Con toda confianza, escríbeme y material es lo que más tengo. Así que, encantado, con todo gusto, Luis, escríbeme y dime qué es lo que necesitas y yo te envío por email todo lo que necesitas. Estimado Rafael, Renato Morales, buenas noches, podríamos... Ah, ya, acá, Renato, perdón. Jorge Carvajal, buenas noches, Jorge, qué gusto saludarte. Él es el director de la Escuela de Gerencia de la Universidad Ricardo Palma. Gracias, Rafael, por compartir una herramienta de decisión para la gerencia. Mi consulta es si hay riesgos que la información de inteligencia sea mal utilizada. Muy buena pregunta, Jorge. Una vez asistí a una conferencia sobre un tema muy interesante. Lo escribió un filósofo y él había escrito un libro y ese libro lo presentaba en la sociedad y decía la tecnología, trataba si la tecnología era buena o era mala, ¿no? Y en realidad todo depende de en manos de quién caiga la tecnología. La misma tecnología que podríamos nosotros utilizar para trasladarnos, en ir hacia de un lugar a otro y poder cumplir nuestros compromisos, esa misma tecnología en manos de quien no la sepa utilizar o irresponsablemente o delincuencialmente la utilice mal, esa misma tecnología va a causar daño. Lo mismo sucede con la inteligencia. Por eso es que la inteligencia tiene que ser manejado por personas que tengan muy clara, ¿no? Los valores, muy claro, la ética, las normas y todo ello que generará la capacidad de ser cuidadoso con ello. Dicen que la inteligencia es información, la información es inteligencia y la inteligencia es poder, ¿no? Entonces, estas capacidades y este poder que da la inteligencia tiene que ser utilizada por quienes tengan capacidades éticas, valores muy fuertes para poder no utilizarla de manera inadecuada. Yo creo que los delincuentes también hacen inteligencia, ¿no? Por eso es que a veces superan las condiciones de seguridad. Sergio Monar, buenas noches. Considerando que el generalmente corto tiempo del cliente o el que debe tomar la decisión es necesario integrar el producto de inteligencia ¿en qué caso debe ser, no? Es recomendable que el producto de inteligencia estratégica pueda integrar el producto de inteligencia competitiva o viceversa. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta, Sergio Monar. En varios países, como el caso de Canadá, el caso de Francia, Inglaterra, en España también el CNI, se encuentra integrado ya dentro de los servicios de inteligencia estratégica la inteligencia competitiva. Ellos consideran de que esto da muchas más capacidades para la defensa nacional, da muchas más capacidades para poder desarrollar en conjunto un mejor desarrollo y defensa de la nación. ¿Por qué? Porque ambas inteligencias se nutren de conocimiento, se nutren de herramientas, se nutren de metodologías y sobre todo también de información procesada o de inteligencia. Por ejemplo, qué importante sería para los empresarios, agroexportadores y todo ello, que el año pasado, ¿no?, a través de un sistema de inteligencia estratégico hayan recibido información sobre las condiciones que hoy en día están generando problemas sociales, problemas de conflictividad, etcétera, etcétera, o también problemas climatológicos, o los problemas de salud, que ya sabemos que causaron mucho daño en el país. Y qué interesante sería para la inteligencia estratégica, por ejemplo, contar con información de la inteligencia competitiva, por ejemplo, sobre la explotación del litio, cuáles son las nuevas capacidades tecnológicas que requieren sobre ello para que se desarrollen como oportunidades en los planes de gobierno o en los planes de desarrollo nacional. ¿Qué va a pasar con la defensa nacional cuando el litio se comience a explotar y la geopolítica, la geoestrategia se vean, digamos, comprometidas frente a actores
que quieran pues aprovechar estos recursos que hay en el Perú, el megapuerto de Chancay, y en general muchas obras, ¿no? que se construyen y que no son compartidas totalmente dentro de la inteligencia estratégica y la inteligencia competitiva. Hace muchos años hice un estudio para una empresa privada sobre la capacidad de exportación de uvas hacia Europa y encontramos que el principal productor de uvas era Chile, pero Chile tenía el 97% de sus tierras ya cultivadas con uvas. O sea, no tenía más capacidad de crecimiento, solamente un pequeño 3%. El Perú estaba con solamente el 11% de sus tierras cultivadas por uvas y tenía cualquier cantidad de terrenos en el norte, principalmente entre la Sierra de la Libertad y los Andes, ¿no? De terrenos cultivables para uva, especialmente por los microclimas para uva. Y no se supo aprovechar esta oportunidad, ¿no? Esto fue descubierto por la empresa privada, pero no fue aprovechado por el gobierno. Obviamente esas tierras ya están utilizadas justamente por nuestros vecinos y amigos del sur, que supieron explotar esas capacidades nuestras. Pero, por ejemplo, si vamos a Chile, podemos encontrar alternativas, opciones en las que el gobierno ayuda a los extranjeros a invertir en su país, ¿no? Hasta ciertos límites y con ciertos controles. Nosotros no tenemos esas cosas aquí, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué no lo miramos? ¿Y por qué no trabajamos juntos, ¿no? Inteligencia estratégica e inteligencia competitiva. Creo que eso podría ayudarnos a dar grandes pasos de una forma un poco más rápida, ¿no? Luis Chinchilla me dice, es el slide que está luego de la definición de negocio. A ver. Seguramente. Ya. G. Galvín. Estimado Rafael, las empresas privadas mediante sus áreas de inteligencia pueden ser parte de quienes alimentan de información a la inteligencia nacional. ¿Cuál es su opinión? La DINI debería convocar por rubros o categorías, debería hacer grupos por afinidad las diferentes inteligencias empresariales, especialmente por ubicación geográfica. Sí, claro, eso sería fabuloso. Yo en algún momento, bueno, analizando y revisando las características y la forma como están integradas estas unidades en los diferentes países, que obviamente son países que tienen más experiencia que nosotros, más digamos, también están mejor desarrollados, ¿no? Principalmente europeos, Canadá, Norteamérica. Sucede esto justamente, ¿no? Las empresas privadas mediante sus áreas de inteligencia, pero que es importante, dicho sea de paso, aquí aprovecho esto para poder nuevamente reforzar la necesidad de generar una cultura de inteligencia. Una cultura de inteligencia. Hay países donde parte de la currícula del 10º ciclo de todas las carreras profesionales es estudiar inteligencia competitiva. Y no voy a hablar más de otros países cerca de nosotros porque no quiero llevar esto a ese término, pero de verdad que eso nos puede demostrar la amplia capacidad y ventaja que muchas veces nosotros solamente podemos reaccionar cuando las cosas ya están definidas y además adelantadas. Eso es porque nos falta una cultura de inteligencia. No estamos preparados para ello. Por eso es que las organizaciones también, muy pocas organizaciones tienen un área de inteligencia competitiva, ¿no? Y otras cosas que yo creo que generan también confusión es que es importante que ya aprendamos a definir qué es inteligencia estratégica y qué es inteligencia competitiva. Esto ocasiona muchos problemas en el mercado, ocasiona muchas confusiones. Inteligencia estratégica es una cosa, ya lo hemos visto, inteligencia competitiva es otra cosa. Entonces, no causemos más confusión en aquellas personas que necesitan aprender inteligencia para implementarla en sus organizaciones, que necesitan aprender inteligencia para poder generar fortalezas, saber enfrentar el futuro. La inteligencia estratégica está orientada, como ya lo vemos, ¿no? Inclusive en los documentos legales está así explicitado, ¿no? Entonces,
Con respecto a esta pregunta, señor o señorita Hegel Balvin, no lo sé, sí, la DINI debería, yo creo que la DINI, bueno, yo soy profesor de la Escuela Nacional de Inteligencia, y la DINI es una gran institución, lamentablemente vapuleada y maltratada por situaciones políticas que no reflejan la gran calidad de profesionales y de personas que están al interior de ellas, múltiples disciplinas. Ya existe una inquietud permanentemente dentro de las conversaciones académicas. Se trata estos temas, no crean que ellos están alejados de estas necesidades. Por lo contrario, su calidad y capacidad profesional es de primer nivel, tienen ya todo esto mapeado. Pero recuerden que la DINI no es quien toma las decisiones finalmente. Quien toma las decisiones es el gobierno. La DINI no tiene la capacidad de tomar decisiones y hacer las cosas así. Es el gobierno quien tiene que tomar las decisiones. Son los ministerios, son la PCM, son quienes ellos tienen que decidir los rumbos del país. La institución está lista para actuar eficientemente. Es una gran institución, gran institución, pero no depende de ellos. Jorge García, muchas gracias por la cátedra que nos has brindado sobre la inteligencia artificial. Respecto a mi pregunta, está relacionada con la permanencia de las empresas de especialistas de inteligencia competitiva. Jorge, en Perú todavía, y en general en Latinoamérica, existe mucha falencia, no hay muchos profesionales en inteligencia competitiva. No existe. Todavía los profesionales tal vez no tengan claro y definido que esto les va a dar nuevas capacidades de consultoría, muchas capacidades de asesoría, muchas oportunidades de tener nuevos y mejores retos, porque esto es lo que nos va a ayudar a enfrentar el futuro, es lo que nos va a dirigir, hacia dónde vamos a orientar ese esfuerzo, hacia dónde tenemos que dirigirnos para crecer, para enfrentar el futuro. El futuro ya está. El futuro no es que no sepamos. Miren, levantemos la mirada, imaginen que hay un muro, levantamos la mirada y miremos hacia allá, miremos a Europa, ya existe. La ciudad es inteligente, la ciberseguridad, la inteligencia competitiva, tiene más de 27 años en el mundo. Y nosotros recién estamos hablando aquí de inteligencia competitiva. Existen escuelas de posgrado, escuelas de maestría, escuelas de doctorado de inteligencia competitiva. Véanlas, por favor, en internet. Yo no les estoy... esto no es una cosa que se me ha ocurrido, ¿no? Entonces, es importante que cada vez más profesionales desarrollen, y es esa nuestra intención. Nosotros como sociedad de inteligencia competitiva estamos abocados a ellos. Somos promotores. Por eso estamos trabajando con la Universidad Ricardo Palma. Por eso que estamos formando alumnos de manera gratuita. Nadie está pagando por ello. Queremos formar más profesionales en inteligencia competitiva. Nuestro deseo es desarrollar esa cultura de inteligencia. Bienvenidos todos. Si alguien tiene interés, escríbame. Ya tienen mi correo. Tenemos una comunidad de expertos en inteligencia competitiva. Escríbanos y formen parte de nosotros. Este esfuerzo que nosotros hacemos todos los días miércoles es porque queremos desarrollar la inteligencia competitiva en el Perú, por el Perú, para el Perú y para Latinoamérica, por supuesto. Tenemos que salir, tenemos tantas riquezas, tenemos tantos recursos, tenemos tanto que explotar y no lo hacemos. Nos falta inteligencia competitiva. A ver, el señor Eduardo Larco, sí, sugiero respetuosamente que la DIN invite a la CONFIED a participar de los cursos que imparte. Abrazo fuerte, Rafael, y muchos éxitos llevar la cultura de inteligencia. Bueno, en realidad, sí, es cierto. Concitec en algún momento hizo un esfuerzo, lamentablemente hubo cambio de gobierno, cambio de presidente de Concitec y todo quedó en nada. Pero hubo un esfuerzo muy interesante, vino una experta argentina, Nancy Pérez, del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Argentina, para desarrollar inteligencia competitiva. Pero lamentablemente no continuó. Se suspendió y ahí quedó. Muy bien. Estoy profundamente agradecido con ustedes
por acompañarme. Espero que este webinar haya satisfecho sus inquietudes, poner un granito de arena más en ustedes y decirles que nosotros, de la manera más amigable, queremos tenerlos a todos ustedes en nuestra comunidad de expertos en inteligencia competitiva. Nos comunicamos siempre con el extranjero, a veces nos faltan manos, pero ahí estamos. Así que les extiendo los brazos, les abro los brazos, quienes deseen, quienes quieran, por favor, vénganse con nosotros, que queremos hacer patria, que queremos hacer inteligencia competitiva, que queremos estudiar problemas sociales, que queremos estudiar soluciones del tráfico, que queremos estudiar soluciones de la seguridad, que queremos y trabajamos y cada vez la inteligencia competitiva está logrando mejores y mayores pasos. Este es un gran paso con la Universidad Ricardo Palma. Esperemos que cada día tengamos más y más y más alumnos, ¿no? Porque significa que estamos desarrollando la cultura de inteligencia en el Perú. Les agradezco profundamente, de verdad, muchas gracias. Espero verlos el próximo miércoles. Me da mucha alegría que cada vez tenemos más y más participantes en nuestra base de datos y siempre los esperaremos con el mismo cariño y con el mismo esfuerzo y dedicación de que ustedes tengan calidad en lo que puedan recibir. Espero haberles dado esa calidad y nada, soy Rafael Rodríguez, presidente de la Sociedad de Inteligencia Competitiva del Perú. Los espero. Escríbanme y estamos en comunicación. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, de verdad. Gracias, gracias, Rafael. No, qué ocurrencia. Gracias, José. Un abrazo, hasta el próximo miércoles. Nos vemos, nos vemos. Nos vemos. José Milton, ¿estás conectado todavía? Sí, estoy acá estoy entrando y me indican de que me piden el número de cuenta. ¿Para qué parte, José? Se comunicó conmigo Daniel. Ya, correcto. Ah, es para la Entonces, inscripción sí, del sí, programa. sí, Pero me pidió. lamentablemente, José, ya lo cerramos. Ya no tenemos más vacantes. Sí, Yo justo le había pedido, yo estoy asistiendo a todos estos eventos ya. y le había pedido. Y la verdad que por temas de salud no he podido salir y yo no manejo tarjeta, la tarjeta la maneja mi hijo. Oh, Entonces ahorita lo he llamado y le digo y me envía un pantallazo donde me indica de que pide el número de cuenta Interbank, sale como incorrecto. sí, lo que sucede es que trabajamos con el Banco Interbank. Pero José, mira, lo que pasa es que hay una empresa que ha tomado lo que faltaban de todas las vacantes y han venido con todo su personal. Es una empresa que tiene aproximadamente 12 trabajadores la verdad es que nos han saturado porque ya no teníamos más vacantes. Pero bueno, mira, vamos a abrir pronto. Yo calculo que en unas 2 semanas vamos a abrir un nuevo horario, un nuevo ciclo. Y me comprometo, José, a ser personalmente interesado en comunicarme contigo inmediatamente. Mil disculpas. Ya, está bien, ¿Ya? quedamos. Un par de semanas calculo yo porque tenemos bastante demanda, entonces en un par de semanas calculo que debemos de
de tener nuevamente un curso abierto. Mil disculpas, José, y te agradezco, y ven siempre con nosotros, ven del próximo miércoles. Sí, sí, estoy asistiendo, sino que justo me comuniqué, me envió el link, todo para inscribirme, me envió los medios de pago y todo, Ya, y resulta que, como le digo, por cuestiones de salud, es que no he salido de la casa. oh, Y ya, ahorita que claro, estoy claro. terminando este webinar, Ya. eh, justamente lo vemos a mi hijo y hoy le digo, deposita ahí, y ya él lo ha depositado y me envía el pantallazo indicando que piden el número de cuenta. Sí, no, por favor, si en caso lo han depositado, mañana mismo te devolvemos el dinero, pero mejor no porque en realidad ya no vamos a poder, Ya, lamentablemente. está bien, está bien, está bien. ¿Sí? No hay problema, no hay Ya, problema. Yo te muchas agradezco gracias, José. bastante y estamos en línea, ¿sí? Sí, por supuesto, claro que sí. Y sí, Daniel es nuestro gerente comercial, así que con él pueden comunicarse sin ningún problema. Daniel Rodríguez. Ah, con Daniel. Sí, sí, Daniel Rodríguez, sí. Ya, Muchas perfecto. gracias, José, muy Gracias. amable. Un Ya, fuerte abrazo y que gracias, mejores pronto. gracias. Cuídate mucho. Ya, gracias, gracias. Chao, chao, de qué, hasta luego. Chao, chao, gracias. Hasta luego.